Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un perro invade la misa y se niega a irse, el sacerdote decide seguirlo. En un pueblo aislado en el corazón de las montañas, la iglesia de San Martín era un remanso de paz. Las montañas, inmensas y silenciosas, envolvían el pueblo como un manto protector, creando una atmósfera de tranquilidad casi sobrenatural. Las calles estrechas y sinuosas, flanqueadas por casas con tejados de pizarra y fachadas de piedra gris, parecían congeladas en el tiempo. Aquí, todo era sencillo, lejos del bullicio de las grandes ciudades. El pueblo vivía al ritmo de las estaciones, las cosechas y las fiestas tradicionales. Sus habitantes, pocos pero unidos, compartían un profundo vínculo con esta tierra salvaje e indómita. La iglesia de San Martín, con sus antiguos muros de piedra, era el corazón palpitante de este pequeño rincón del mundo. Su arquitectura, modesta pero imponente, se integraba con el paisaje. El exterior, de piedra tallada a mano, conservaba las huellas de siglos pasados. El alto y esbelto campanario parecía elevarse hacia el cielo, como para recordar a los aldeanos la presencia constante de lo divino, incluso en un lugar tan aislado. En el interior, los bancos de madera, desgastados por generaciones de fieles, estaban dispuestos en una atmósfera solemne. El aroma a madera vieja y velas encendidas se mezclaba con el aire fresco, mientras la brisa matutina se filtraba discretamente a través de las vidrieras. Las vidrieras de vibrantes colores eran obras de arte que contaban historias antiguas, relatos de santos y milagros de antaño. La luz del sol, filtrándose por las ventanas, tejía patrones de luz y sombra en el suelo de la iglesia, creando una atmósfera a la vez mística y reconfortante. El sacerdote, el padre Julien, un hombre de unos 50 años, había hecho de esta iglesia su mundo. Los años lo habían convertido en un hombre tranquilo y reflexivo, respetado por sus feligreses por su sabiduría y discreción. Nunca había buscado hacerse notar, pero era el corazón de la vida espiritual del pueblo. Su sotana negra siempre estaba impecable, y sus profundos ojos azules reflejaban una serena comprensión de la vida y el sufrimiento humano. El padre Julien había hecho voto de sencillez. Para él, la gloria residía en la humildad del servicio, no en los honores ni las recompensas. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para rezar, prepararse para su deber y dedicarse a sus feligreses. Sus días estaban marcados por confesiones, visitas a los enfermos, el consejo a los recién casados y, por supuesto, la misa dominical. Había aprendido a escuchar con infinita paciencia. Sus homilías, lejos de ser grandilocuentes, eran invitaciones a la reflexión, la autocomprensión, la misericordia y el perdón. Sabía que no sería con grandes discursos como conmovería a las almas, sino con sus gestos cotidianos de bondad y la sinceridad de sus palabras. Esa mañana, como cada domingo, los bancos de la iglesia estaban llenos de una multitud modesta pero devota. Los aldeanos habían acudido, como de costumbre, a reunirse en este lugar de paz y oración. Algunos eran jóvenes, otros mayores, pero todos compartían el mismo profundo respeto por la misa. Las mujeres, con el rostro marcado por años de trabajo, los hombres con las manos toscas por el trabajo de la tierra, todos se reunieron en esta iglesia, su refugio espiritual. Allí no había lujo ni ostentación, solo una fe humilde y sincera. La suave luz de la mañana inundaba la iglesia. Los vitrales, con su brillante colorido, proyectaban sombras movibles sobre el suelo de piedra. La luz parecía danzar con las oraciones, y cada palabra del padre Julien parecía elevarse como una ofrenda al cielo. El padre Julien habló de la misericordia, el perdón y el amor de Dios por todas las personas. Recitó los versos con voz serena, una voz que resonaba como un bálsamo reconfortante en el fresco aire matutino. Los feligreses escuchaban en silencio, como inmersos en un estado de comunión espiritual. Entonces, de repente, la paz de la iglesia fue interrumpida por un ruido inesperado. La puerta de madera de la iglesia se abrió de golpe y un fuerte ruido resonó por todo el edificio. El sonido del viento y el susurro de las hojas afuera parecía mezclarse con el crujido metálico de la puerta. Este ruido extraño, casi intrusivo, hizo que los fieles voltearan la cabeza. Todos quedaron impactados por la inesperada aparición de un perro. Un perro callejero, de pelaje marrón y beige, cubierto de polvo y espinas, estaba parado en la puerta. Parecía un vagabundo, cansado, con una mirada oscura y penetrante, con las marcas de una larga lucha por la supervivencia.
Su pelaje estaba enmarañado, su delgada figura parecía moldeada por la dura vida en la montaña. Pero, a pesar de su aspecto desaliñado, había en él una especie de serena dignidad. El perro no dudó. Entró sin miedo, cruzando lentamente la nave, sus pasos resonaban solemnemente en el suelo de piedra. La luz que caía sobre él parecía reforzar su presencia, como si perteneciera a otro mundo, un mundo donde la línea entre lo humano y lo animal se difumina. No tenía miedo, no huía. Avanzó con silenciosa determinación, ignorando las miradas atónitas de los feligreses. El padre Julien, desconcertado, interrumpió su discurso. Observó al perro y luego volvió la mirada hacia la congregación. Los rostros mostraban preocupación, curiosidad, algunos murmuraban, otros permanecían paralizados en un estupor silencioso. El padre Julien esperó serenamente. No estaba acostumbrado a que lo molestaran, pero esta visita inesperada le pareció una señal, tal vez un mensaje. Reanudó su sermón, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Este perro, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué ahora, en este preciso momento, cuando hablaba de misericordia y perdón? El perro no se distrajo con los susurros. Continuó su paso lento y mesurado, sin apartar la vista del altar. Finalmente se detuvo frente a él, allí, al pie del altar, y se sentó. Estaba tranquilo, casi solemne. Miró al sacerdote con una mirada profunda, como esperando algo. ¿Una respuesta? ¿Un gesto? El silencio cayó pesado en la iglesia. Las voces se apagaron y todas las miradas se volvieron hacia el perro y el padre Julien. La escena parecía irreal, casi mística. El sacerdote, aunque mantenía su calma habitual, sintió una extraña presión, una sensación de responsabilidad. El perro parecía observarlo, casi interrogándolo. Era como si el animal tuviera una comprensión propia de este lugar sagrado, una comprensión que solo el padre Julien podía descifrar. Los fieles esperaban, en suspenso. ¿Qué haría el sacerdote? Una parte pensaba que debían ahuyentar al perro, que no tenía cabida allí. Pero otra parte sentía que había algo más grande, algo más profundo, en este encuentro. El padre Julien, con una discreta sonrisa en los labios, se giró lentamente hacia el altar. Reflexionó que, a veces, las señales provenían de los lugares más inesperados. Reanudó su discurso, pero esta mañana sabía que no era solo el sermón lo que importaba. Algo más importante estaba en juego en esta iglesia, algo que solo el perro parecía saber. Y en ese espeso silencio, toda la iglesia, como un solo ser, esperaba la respuesta. El sacerdote observó al perro un momento, desconcertado. El perro, con tanta determinación, parecía casi rezar en esa puerta, como si esperara algo o a alguien. Se preguntó si el animal era realmente un simple vagabundo o si en realidad traía un mensaje que ni él ni los aldeanos eran capaces de comprender. Conocía bien la granja, pero era un lugar que, al igual que Mireille, había sido abandonado por el mundo exterior. La anciana vivía a la sombra de la comunidad, evitada por la mayoría, a menudo considerada una persona cuya existencia no merecía la pena. El perro, inmóvil en el umbral, no se movió ni un centímetro. El sacerdote, aunque sentía que perturbaba algo sagrado, se acercó lentamente, como si entrara en un santuario silencioso. Se detuvo justo delante de la puerta, vacilante, y volvió a mirar al animal. Los profundos ojos marrones del perro brillaban con una luz que parecía casi sobrenatural. Había una intensidad en esa mirada que inquietó al sacerdote. Este perro no estaba allí por casualidad. Sabía algo, sabía dónde debía estar. Finalmente, tras un momento de vacilación, el sacerdote llamó suavemente a la puerta. Se oyó un lejano sonido de pasos dentro de la casa, seguido de un pesado silencio. Entonces la puerta se abrió lentamente y apareció Mireille, con el rostro marcado por el tiempo y la soledad. Pareció sobresaltarse al ver al sacerdote, como si no hubiera esperado ver a nadie, pero su mirada se posó rápidamente en el perro, que seguía tumbado en el umbral, con los ojos fijos en el interior de la casa. Mireille bajó la vista, como si hubiera reconocido algo. Mireille, empezó el padre Julien, pero se detuvo, sin saber por dónde empezar. Sentía que cualquier palabra que pudiera haber dicho era insignificante comparada con lo que sentía en ese momento. Ella lo interrumpió suavemente, con la voz quebrada por años de soledad. Vino, ¿verdad? Se quedó allí, frágil,
pero con cierta gravedad en su forma de hablar. El perro vino por mí. Había una especie de reconocimiento en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza, como si supiera lo que iba a pasar. El sacerdote no respondió de inmediato, observando a la anciana. Sabía que Mireille vivía sola, en una pobreza que la hacía casi invisible para la comunidad. Era una figura olvidada, alguien que a nadie parecía importarle. Y, sin embargo, hoy, era como si este encuentro con el perro representara un regreso a la luz, una oportunidad de redescubrir algo profundo y poderoso. Mireille se apartó suavemente de la puerta, invitando al sacerdote a entrar. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. El padre Julien entró, y el perro, tras un instante de vacilación, se levantó y entró en la casa, acostándose junto a la chimenea, como si siempre hubiera estado allí. Dentro, la casa era sencilla, casi austera. Los muebles eran antiguos, las estanterías estaban abarrotadas de libros polvorientos y recuerdos olvidados. Olía a madera y cera, una atmósfera de calma antigua, pero también de melancolía. Mireille se sentó lentamente en un sillón de cuero desgastado, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas. Parecía absorta en sus pensamientos, como esperando que el sacerdote dijera algo, pero al mismo tiempo, parecía saber que no había suficientes palabras para describir lo que estaba sucediendo. El sacerdote se sentó frente a ella, con la mirada fija en el perro, que contemplaba el fuego que ardía tenuemente en la chimenea. El silencio entre ellos era denso, casi sagrado. Entonces Mireille finalmente rompió el silencio, su voz suave, casi un susurro: «Este perro me recuerda una época que hace tiempo quería olvidar. Una época en la que estaba menos sola». El padre Julien escuchó atentamente. «¿Un momento en el que no estuviera sola?», preguntó, intrigado por sus palabras. Nunca le había preguntado a Mireille su historia, pues nunca la había conocido realmente. Pero este perro, esta presencia silenciosa pero poderosa, pareció abrirle una puerta que jamás habría imaginado. Mireille se mordió el labio inferior, buscando las palabras. «Tuve un hijo. Julien, también se llamaba Julien. Murió hace muchos años, pero ese perro». Guardó silencio, cerrando los ojos un instante, como si intentara reprimir los dolorosos recuerdos. «Ese perro, es él. Es como si ese perro fuera un mensajero. Me encontró, igual que me encontró un día, antes de desaparecer». El sacerdote sintió una oleada de emoción en el corazón. Nunca imaginó que un encuentro tan mundano, un perro callejero, pudiera llevar a una revelación tan conmovedora. No era una simple coincidencia. Este perro, que parecía haber surgido de la nada, traía consigo un mensaje que trascendía lo visible. No era solo un animal callejero, era un puente entre el pasado y el presente, entre el sufrimiento y la redención. El sacerdote se levantó, se acercó a Mireille y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Mireille, este perro vino por ti. Está aquí para recordarte que no te han olvidado, que tu sufrimiento no debe quedar en las sombras. Vino a buscarte para que puedas sanar». Mireille lo miró con un destello de esperanza en los ojos. «¿Lo cree, padre?», preguntó con voz temblorosa. El sacerdote sonrió suavemente. «Sí, creo que sí». Permanecieron allí juntos, en ese silencio significativo, durante un largo rato. El perro, aún inmóvil junto al fuego, parecía velar por ellos. El padre Julien, algo sorprendido, llamó a la puerta. Esperó unos segundos y, al ver que no había respuesta, entró silenciosamente. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. La anciana yacía en el suelo, inconsciente, con el rostro marcado por la fatiga y la enfermedad. El sacerdote se arrodilló rápidamente a su lado y examinó su estado. Inmediatamente tomó su celular para llamar a una ambulancia. Mireille fue trasladada de urgencia al hospital tras unos minutos de intervención. Había sufrido una caída grave, sin la intervención del perro, nadie habría acudido a socorrerla en mucho tiempo. En los días siguientes, Mireille se recuperó en el hospital y los aldeanos comenzaron a hablar del incidente. Muchos se sorprendieron al saber que el perro había guiado al sacerdote hasta ella. El perro, apodado Ángel por los niños del pueblo, se convirtió en una especie de protector para los aldeanos. Todos los domingos, acompañaba al padre Julien a la iglesia, tumbado tranquilamente al fondo de la nave, como una presencia silenciosa pero tranquilizadora.
el padre Julien, por su parte, se dio cuenta de que este perro poseía algo excepcional. Un instinto más profundo, una sabiduría que muchos humanos habían perdido. No pudo evitar pensar que la presencia de este perro en su vida no era una coincidencia, sino una bendición disfrazada. De la iglesia al pueblo, de la misa a las oraciones silenciosas, el perro seguía al sacerdote, y juntos llevaban un poco de luz donde la oscuridad amenazaba. Y a veces, en la soledad de sus oraciones, el padre Julien se preguntaba si, quizás, este perro era más que un simple animal. Quizás era un mensajero, una lección de paciencia y escucha, para él y para todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino.